La Organización Panamericana de la Salud pidió cautela a la hora de suavizar las medidas de confinamiento contra el COVID-19. Advirtió que esto puede acelerar la propagación del virus. Tenemos información desde la capital mexicana, donde un tercio de los 69 hospitales habilitados para atender la pandemia ya no admiten pacientes. A pesar de que el número de contagios y muertes por coronavirus sigue en aumento, con más de 1.200.000 casos confirmados y 70.000 fallecidos en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que su administración planea desmantelar su equipo de respuesta frente a la pandemia, al tiempo que 24 estados estadounidenses inician una reapertura gradual de varios negocios. No solo la OPS pide a las naciones del continente americano cautela a la hora de suavizar las medidas. En Europa, tras la confirmación del presidente francés de reabrir gradualmente las escuelas la próxima semana, más de 300 alcaldes solicitaron retrasar la reapertura, denunciando que es insostenible y poco realista. Hola, ¿cómo están? Saludamos con gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, pidió a los países de la región tener cautela al eliminar o suavizar las restricciones impuestas para contener la pandemia. Y es que América Latina tiene alrededor de 280.000 casos confirmados. La OPS expuso que cada nación tendrá que decidir sobre sus propias medidas con base en un equilibrio entre la recuperación económica y el número de muertes que esté dispuesta a asumir. Y es que algunos sistemas de salud de la región ya colapsaron. En México, nuestro corresponsal Mario Carbonell describió desde la capital la situación que vive el país por la pandemia del COVID-19. En el Valle de México, la ocupación hospitalaria comienza a ser un problema serio. De una lista de 70 hospitales, tanto del gobierno de la ciudad como del Estado de México a nivel federal, al menos 25 reportan estar a su máxima capacidad. Están saturados. Incluso aparecen en rojo en un mapa de disponibilidad. En la ciudad, 61% de las camas con ventilador artificial para pacientes COVID están ocupadas, así como 69% de camas de hospitalización general. Algunos hospitales importantes, como el Hospital General de México o el de la Raza del IMSS o el 1 de octubre del ISSSTE, por no hablar de los institutos de alta especialidad como el de enfermedades respiratorias o el de ciencias médicas y nutrición, ya no están recibiendo pacientes con COVID-19 precisamente por la falta de camas. En el Estado de México la situación no es muy distinta. En el municipio de Ixtapaluca, el fin de semana, un paciente con COVID-19 que era empleado del Canal del Congreso, después de un largo peregrinar por varios hospitales, logró ser admitido, pero lo atendieron en una silla de ruedas por la falta de camas. En esas condiciones, lamentablemente, perdió la vida. Es la situación que padecen ya muchos mexicanos ante la falta de espacio en los hospitales públicos y también los privados. Así está el escenario en México a unas horas de entrar al pico máximo de contagio de coronavirus. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó que las malas condiciones de muchas prisiones en el continente americano han contribuido a la rápida propagación del COVID-19 en muchas cárceles. Y es que en varias prisiones de la región, como en Venezuela, en Colombia, en Perú, Argentina, Brasil o en México, se han registrado incidentes violentos porque los reos piden adoptar medidas para evitar contagios. Las condiciones en muchas cárceles de la región de las Américas son profundamente preocupantes. Los problemas estructurales preexistentes como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica, han permitido la rápida propagación del COVID-19 en muchas instalaciones en todo el continente. Vamos a Estados Unidos, en donde el número de contagios y de muertos por coronavirus sigue en aumento, pero casi la mitad del país ya empezó la reapertura de su economía. Por su parte, el presidente Donald Trump visitó una fábrica de mascarillas en Arizona. Dijo que su administración planea desmantelar su equipo de respuesta frente a la pandemia. Marina Sardiña tiene los detalles. Estados Unidos inició el levantamiento parcial de las restricciones por el COVID-19 para reactivar la economía en 24 estados, donde miles de estadounidenses retoman su vida normal, pese a que el número de contagios y fallecidos sigue en aumento en buena parte del país, epicentro mundial de la pandemia. El gobernador de Nueva York, el estado más afectado, avisó del costo de esta reapertura. The faster we reopen, the lower the economic cost.
Cuanto más rápido reabramos, más bajo será el costo económico, pero más alto el costo humano, porque se perderán más vidas. Esa es la decisión que realmente estamos tomando. That, my friends, is the decision we are really making. Mientras los estados empiezan a reabrir, el presidente Donald Trump volvió a la carretera, en un viaje diseñado para dar la apariencia de normalidad. El mandatario visitó una fábrica de mascarillas en Arizona. Trump dijo que la Casa Blanca planea reducir su equipo de respuesta al COVID-19, lo que dejaría al gobierno sin una sala de crisis centralizada, en un momento en el que los expertos advierten que el número de muertes podría duplicarse en los próximos meses. Un día dijeron que teníamos que cerrar nuestro país, pero ahora es el momento de abrirlo. La gente de nuestro país son guerreros. No digo que todo sea perfecto, y sí, algunas personas se verán afectadas, algunas muy afectadas, pero tenemos que abrir nuestro país y hacerlo pronto. El grupo de respuesta de la Casa Blanca, con expertos como el doctor Anthony Fauci, ha estado menos visible en los últimos días, ya que Trump centró sus esfuerzos en reabrir la economía de Estados Unidos, con más de 1.200.000 contagios. Y también en Francia, lo decíamos, el presidente francés Emmanuel Macron confirmó los planes para reabrir gradualmente las escuelas la próxima semana en medio de las preocupaciones y también de críticas. Y es que más de 300 alcaldes, incluida la de la capital, París, Anne Hidalgo, solicitaron retrasar esta reapertura denunciando que es insostenible y poco realista, pues no se podría cumplir con las condiciones sanitarias. Entre estas, las clases con un límite máximo de 15 estudiantes. El presidente Macron visitó una escuela en un barrio popular de París. ¿Niños saben quién es él? Un visitante sorpresa de alto perfil para los alumnos de esta escuela primaria en Poissy, a las afueras de París, que ha permanecido abierta durante el confinamiento para cuidar de los hijos de los trabajadores indispensables. Los niños reconocen sorprendidos al presidente Emmanuel Macron, acompañado de su ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer. El mandatario francés asume como maestro en esta clase. ¿Qué son las medidas preventivas? Hay que lavarse las manos con mucha frecuencia y toser en el codo. A medida que se acerca el desconfinamiento en Francia, los alcaldes, maestros y padres han expresado su preocupación por los planes del gobierno de reabrir gradualmente las escuelas. La regla es simple: nunca te pondremos en una situación de peligro cuando vengas a estudiar, y por lo tanto quiero que las cosas estén bien organizadas en todas partes. Para mí la clave es que estén bien organizados con sus directores y docentes. Por lo tanto, nunca le pediremos a un maestro para quien no se cumplen las condiciones que deba ir a trabajar físicamente. Eso no sucederá. Los niños y profesores franceses volverán gradualmente a las escuelas a partir del 11 de mayo, según está estipulado hasta ahora. Para organizar esto se tendrán en cuenta varios criterios, como el número de alumnos por aula y la situación económica de los padres. Los hijos de los trabajadores que desarrollan labores fundamentales seguirán siendo una prioridad. Reino Unido superó ya a Italia y se convirtió en el país que reporta la mayor cifra de muertos por el coronavirus en Europa, según las cifras publicadas este martes. Y es que la Oficina Nacional de Estadísticas señaló que los fallecidos ya llegan a 32.313. Estos números incrementan la presión sobre el primer ministro Boris Johnson por su respuesta a la crisis, que para algunos es demasiado lenta a la hora de entregar equipos de protección suficientes para los hospitales y también en la introducción de las pruebas masivas. Así nos lo reportó nuestra corresponsal en Londres, Marcela Gutiérrez. No son buenas noticias para el gobierno británico, que hoy tuvo que salir a la conferencia de prensa diaria para aclarar que no sabremos el número real de muertes hasta que esta pandemia haya concluido. No tendremos el veredicto real hasta que esto haya terminado, porque cada país tiene métodos diferentes para contabilizar el número de muertes. Así lo aclaró el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab. Sin embargo, Reino Unido se sigue ubicando en el cuarto lugar por número de muertes por cada 100,000 habitantes, detrás de Italia, España y Bélgica. Sin embargo, las cifras diarias reflejan que la pandemia aún no está controlada. Y mientras nos encontramos en la 7ª semana de confinamiento preventivo, la población espera la fase 2 de esta contingencia, un anuncio sobre las medidas de relajamiento que dará a conocer el gobierno británico el próximo domingo.
Entre tanto, los líderes europeos esperan recaudar al menos 7.500 millones de euros para así financiar la investigación de tratamientos y de una posible vacuna contra el coronavirus. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, prometió 1.000 millones de euros, pero advirtió que la meta planteada no será suficiente para así hacer frente a la situación. Se trata del mayor evento de recaudación de fondos que tiene lugar desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Los líderes mundiales se comprometieron a recaudar al menos 7.500 millones de euros para la investigación de una posible vacuna para frenar el COVID-19. La presidenta del Consejo de la Unión Europea aseguró que esta suma es solo un comienzo. Este es el financiamiento que se necesita en este momento para acelerar el trabajo sobre vacunas, diagnósticos y tratamientos, pero se necesitará más. Esta gran campaña de recaudación de fondos fue organizada por la Unión Europea, así como por estados no pertenecientes al bloque como Reino Unido y Noruega. El objetivo es aprovechar los esfuerzos iniciados por el Banco Mundial. El presidente francés prometió 500 millones de euros y el primer ministro británico dio un mensaje de unidad. Esta vacuna, una vez que se descubra, será de propiedad pública mundial. Eso significa que no pertenecerá a nadie sino a todos nosotros. Aquellos que la inventen obviamente tendrán su justa recompensa. Para ganar esta batalla debemos trabajar juntos y construir un escudo inexpugnable alrededor de toda nuestra gente. Y eso solo se puede lograr desarrollando y produciendo en masa una vacuna. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo que las cantidades prometidas por los mandatarios demuestran una poderosa solidaridad global. Si bien los líderes de una gran cantidad de países de todo el mundo participaron en la conferencia, hubo una notable ausencia de los Estados Unidos. Desde que estalló la pandemia, el presidente Donald Trump ha retenido los fondos que su país destinaba a la OMS, acusándola de ocultar información sobre el virus para favorecer a China. Vamos a Rusia, que registra por tercer día consecutivo cifras preocupantes. Durante las últimas 24 horas, las autoridades rusas han confirmado 10.102 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total asciende ya a 155.370 contagios. Entre tanto, otros 95 pacientes perdieron la vida a causa de esta pandemia, con lo que el número de fallecidos hasta el momento es de 1.451 muertes. Y si bien muchos países ya empezaron a reducir las medidas de confinamiento, el estar encerrado y las circunstancias que genera la pandemia trae mucho estrés para algunas personas. El psicólogo Jaime Silva de la Universidad del Desarrollo en Chile nos dio algunos consejos sobre cómo lidiar con esta ansiedad. Es una situación compleja. La verdad es que usted en redes sociales, en los medios de información han escuchado muchas cosas probablemente, pero yo te diría que los expertos llegan a algunas conclusiones que todos compartimos. Y yo diría que la primera de todas es que tenemos que tratar de mantenernos conectados unos con otros, de manera de que el aislamiento físico no se transforme en un aislamiento emocional. Yo diría que eso es como lo central. Y luego hay una serie de cosas que podemos hacer para ayudarnos, como por ejemplo mantener rutinas, tener nuestros hogares o nuestros lugares donde nos encontramos ordenados, limpios, de alguna forma mantener una estructura física que muchas veces pareciera que no fuera importante, pero la verdad es que ejerce un rol muy central en nuestra salud mental. Luego, es importante también tener una capacidad de no estar expuesto mucho a la información, lo que han llamado ahora infodemia, ¿no es cierto? De alguna forma estar excesivamente preocupado de lo que está sucediendo, sino que tratar de dosificar esta información y tratar de elegir medios específicos y momentos específicos donde informarse. Y finalmente yo diría que un aspecto que ayuda mucho al bienestar psicológico en situaciones como esta es tener pasatiempos o actividades que tú vas desarrollando o nuevos aprendizajes que de alguna manera vas realizando que te permiten también sacar un provecho de todo este tiempo que estamos encerrados. Alemania también ya comenzó a flexibilizar las medidas de confinamiento establecidas para así frenar el avance del COVID-19 y varias personas aprovecharon para decir el sí quiero. Vean, 3 parejas en la ciudad de Düsseldorf decidieron celebrar su matrimonio en un cine al aire libre mientras sus invitados asistían a la ceremonia desde sus vehículos para respetar el distanciamiento social que sigue en pie en todo este país europeo. Y así se juraron amor en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la pandemia. Llegamos al final de esta emisión, les agradecemos mucho su compañía. Siga con más, mucho más en France24.com.